Feliz sábado tengan todos, hermanos, y feliz sábado a la agrupación. Zion, ¿cómo tú te encuentras hoy? Muy bien, ¿qué tal? Me encuentro muy bien, especialmente y ya llegó el sábado, en donde todo el mundo puede descansar, tirar esas molestias, esas cosas pesadas de la semana, para poder conectarse con el único Dios que existe en cada uno de nuestros corazones. Así que, Sean todos bienvenidos. hermanas, de esta manera les invito a que nos acompañen en una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te imploramos tu presencia en nuestros corazones y en cada uno de los hogares que están escuchando, mi Dios. Sé en toda la programación que hay un mensaje especial para cada uno de nosotros. Conoces las dificultades, conoces las luchas, llénanos con tu espíritu, mi Dios, y bendice cada persona, cada oyente que está aquí con nosotros. Todas estas cosas lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. La siguiente ofrenda musical que hemos preparado, recién lo acabamos de adoptar y quiero decirte que la parte que más me gusta es cuando se hace la petición de que el Señor pueda esculpir mi corazón tal como es el de Él. Es mi mayor anhelo, poder esculpir mi corazón de manera que sea igual al de Él, para que así nada pueda dañarme ni dañar a los que más amo. Así que escucha con atención y es mi deseo que también se haga realidad en tu vida. Sé paciente conmigo, te ruego, Señor, que tu santa imagen se refleje en mí. Puedo estar distraído en lo mundanal, alejando a tu espíritu de mi caminar.
Señor. Llegó el segmento más esperado. En este segmento le invitamos a que coloque sus interrogantes para que puedan ser contestadas a través de la luz de la palabra de Dios. Así que con ustedes, Jesús y la verdad presente. Buenas noches, hermanos, y bienvenidos nuevamente a este espacio de Jesús y la verdad presente. Les habla su amigo hermano Joel Avilés y aquí me acompaña mi esposa. Buenas noches, les saluda su amiga y hermana Nancy Velázquez. Pues así es, Joel, nuevamente estamos aquí con la buena noticia de que hoy damos por concluido el tema del sábado, porque realmente es extenso para poder lograr comprender la gran importancia que tiene. Pero Sí, hemos llegado al final. Sí. Hemos estudiado la relación importante que Dios nos ha dado entre el día sábado o el día domingo o cualquier otro día. Hemos visto que el día del sábado es un día santo para Dios, un día que Dios ha apartado para que el ser humano utilice ese día para estar en comunión con Él. Así mismo, Nancy. Y hoy vamos a terminar ya cerrando el por qué desde Jesús para acá surgió ese cambio en la cual la mayoría de los cristianos hoy día guardan otro día que no es el sábado. Y vamos entonces a comenzar viendo diferentes puntos importantes en relación a esto. Como por ejemplo, la misma Biblia nos profetiza de que iba a suceder realmente ese cambio. Y lo podemos encontrar en varios textos, especialmente en el libro de Daniel. Daniel 7:25, en donde nos habla de un poder político. Ese poder político, un gobierno, un poder que hablaba blasfemia contra Dios. Y dice así, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo se refiere a todos aquellos seguidores cristianos fieles. Y pensará en cambiar, sí, quebrantará, eso es muy importante, perseguirá, ¿verdad? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí está muy claro, la ley, ese gobierno que hemos visto, que si estudiamos bien esos textos, pues realmente nos aclara la Biblia que se refiere a poder, gobierno, etcétera, en el cual va a intentar o intentaría cambiar lo que era esa ley de Dios. Y sabemos que cuando hablamos de ley son los 10 mandamientos, hermanos. Segunda situación la que vemos aquí, que Jesús nos enseñó también a que no podemos invalidar esa ley por doctrinas o por reglas o por tradiciones de seres humanos o de iglesias, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Mateo 15, de 6 al 9, en la cual Jesús mismo nos dijo que no invalidáramos su ley por doctrinas y cosas, tradiciones que podían existir o que pueden existir en nuestros tiempos. También nos enseña en Deuteronomio 4:2, que dice así, no añadiréis a la palabra que yo os he mandado. No podemos añadirle a la palabra que Dios nos ha dado. Ni disminuiréis de ella, ni le añadimos ni le quitamos. Para que guardaréis los mandamientos de Jehová. Está hablando específicamente de los mandamientos. No podemos ni añadirle ni quitarle. Y recordemos que esos mandamientos lo podemos bien claro en Éxodo 20, ¿ok? Así Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y sigue diciendo en Proverbios 36, no añadas a su palabra porque no te reprenda y seas hallado mentiroso.
Bien fuerte eso, ¿no, Nancy? En la cual Claro. realmente no podemos hacer ningún cambio ahí. Claro, entonces no podemos hacer cambios a la ley y porque hoy día la mayoría de los cristianos guardan el domingo, ¿por qué? ¿Cuándo sucede este reemplazo? O Pues, sea, es como reemplazar algo, sí, ¿no? así mismo es. La realidad es que encontramos de que en la Biblia no ocurrió ningún cambio. Jesús no lo dijo, los apóstoles no lo predicaron, así que en la Biblia no vamos a encontrar, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que realmente sucedió un cambio de día santo a otro día, del sábado o a otro, sea el domingo, sea cual sea. Ahora, lo vamos a poder estudiar en la historia, más o menos en los años aproximados del siglo II al siglo IV, en donde la iglesia cristiana, en este caso, donde estaba dominando lo que era Roma, esparciéndose gradualmente por toda la Roma, ese pensamiento de que el día especial iba cambiando realmente al domingo. Y les voy a hablar algunas citas de diferentes libros, diferentes personas, en las cuales vamos a ver cuán claro nos va a quedar esto. Como por ejemplo, en el Código de Justiniano, en el libro 3, título 12, página 2, dice, la ley dada por Constantino, que será emperador romano, el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, lee como sigue. Le voy a leer ese pedacito que fue una ley que puso ese emperador Constantino. Dice, descansen todos los jueces, todos los plebes de la ciudad y los oficios de todas las artes del el venerable día del sol. Se está refiriendo a un día específico de venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos. O sea, está dividiendo. Los que están en los campos no tienen que seguir mucho esta ley, pero los demás sí. Pues acuérdese con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que en ocasiones del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Aquí Constantino puso una ley en la cual cierta población tenía por obligación que guardar el día domingo. Ujú. Y desde ahí podemos estudiar un poco en relación a esa historia en la cual Constantino se volvió cristiano y trajo todas esas cosas que él venía ya desde antes porque no era cristiano, etcétera, que podemos estudiar un poco más a profundo esa historia. También cita del arzobispo Eusebio, eso fue en el siglo IV, dice, el arzobispo católico Eusebio, escribiendo en ese año en el 330 después de Cristo, dice, todas las cosas que eran permisibles para hacer en el día del sábado, las hemos transferido, está hablando de él y su institución, hemos transferido para el día del Señor, en este caso el día domingo. Eso, y estamos hablando de lo que es la Iglesia Católica. En el concilio de la Odisea, en el 364 después de Cristo, que fue un concilio muy importantísimo en relación a lo que estamos hablando, dice, los cristianos no deben judaizar y estar ociosos en el día de sábado, sino que deben de trabajar ese día. Deben honrar de una forma especial el día del Señor. Está hablando del domingo. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en este día, hablando del domingo. Con todo, si les encuentran judaizando, hablaban de judaizar con esa enseñanza de que venían del judaísmo, pero sabemos que el sábado no viene desde los judíos, viene desde la creación, desde Adán. Adán no era judío. Los judíos vinieron miles de años después. Así que desde ese concilio, la Iglesia Católica comenzó a adaptar plenamente el día domingo como día de reposo. En otra cita, Peter
Gierman, The Corporate Catholicity of Catholic Doctrine, dice, y es como un tipo de pregunta, eso fue en el 1957, página 50. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ahí está. Y ese tipo de citas lo podemos encontrar en un montón de libros, en la cuales realmente la Iglesia Católica, ellos mismos decidieron transferir la solemnidad del sábado al domingo. Y podríamos decir muchas citas de aquí en adelante, pero no tenemos suficiente tiempo. Así que realmente podemos ver que no fue Cristo, no fueron los discípulos, no fue el Espíritu Santo, no fue Dios quien realmente... Bíblicamente no se encuentra. No hay una parte en la Biblia en la cual podemos encontrar el cambio del día santo sábado que Dios mismo creó desde el principio al domingo, primer día de la semana. No lo hay. Wow, es increíble cómo Satanás ha realizado esos cambios sigilosamente hasta convencer y obligar a los cristianos a cambiar las enseñanzas bíblicas. No se dejen llevar, no se dejen engañar. Mirad que nadie os engañe y escudriñar las escrituras. Así nuevamente mismo. les hago esta invitación. Sí. Todo se encuentra en la palabra de Dios. Así que estudiemos con fervor, porque tenemos lindas esperanzas ahí para vida eterna. Así mismo, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y Él nos guiará. Dios le bendiga, Amén. hermano. Lo esperamos la próxima semana. Buenas noches una vez más y feliz sábado tengan todos. En esta noche es un placer para mí presentarle un orador, el hermano Jonathan Cordero, que está con nosotros en esta noche. Él va a presentarles una serie de temas, más bien el tema de las 7 iglesias de Apocalipsis. Así que, hermano, ese tema, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Muy buenas noches, Junior. Feliz sábado a todos los hermanos que nos sintonizan. Ese tema vamos a comenzar con la introducción y la primera iglesia, pero vamos a estar sucesivamente 3 viernes más hasta culminar con las 7 iglesias del Apocalipsis. Muy bueno, entonces, sin más rodeo, vamos a permitir que adelante, hermano Jonathan. Gracias, Junior, gracias. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Ha llegado el sábado, las primeras horas de nuestro día sagrado, y es momento de estar conectados con nuestro Dios al 100%. ¿Por qué les digo al 100%? Porque por lo general en la semana, por las faenas que tenemos como seres humanos, sacamos un momentito para conectarnos con nuestro Dios, pero tenemos muchas otras cosas más que hacer, ¿verdad que sí? Que se nos hace imposible estar conectados al 100% con nuestro Dios. Pero entonces, al igual que un padre, después de una semana ardua de trabajo, saca su día libre para compartir con su familia y con sus hijos, de la misma forma nuestro Padre Celestial ha separado un momento para compartir con nosotros y desea que estemos con Él el 100% del tiempo. Pero entonces en esta noche, comenzando las primeras horas de este día maravilloso y sagrado, vamos a presentar un tema que proviene de la antigüedad, pero es un tema que vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible para que podamos entender ese valor simbólico que tiene para hoy, en nuestros días, en la actualidad. Se titula Las 7 iglesias del Apocalipsis. Para introducir el tema, vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Y dice, yo, Juan, estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 12. Y en el 20 te dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí vamos a ir un poquito atrás para poder entender lo que significa las 7 iglesias del Apocalipsis, que fueron dadas en visión al apóstol Juan en un pasado, y que tienen que ver con nosotros hoy en día. Para comenzar, aquí a mi mano derecha podemos ver la simbología de los candeleros de oro. Yo quiero presentarles lo que significaba los candeleros de oro y el uso que tenía, para que podamos entender ese valor simbólico que tiene ese mensaje de las 7 iglesias para nosotros hoy en día. Y dice, aquí a mano derecha: habló el Señor Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón, sacerdote en aquel entonces, desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante del Señor. Levíticos 24, del 1 al 4. Podemos ver que el candelero de oro era un antiguo pacto en el santuario terrenal. Lo podemos ver ahí, las letras en rojo, que se utilizó para que por medio de él en el santuario terrenal en aquel entonces la presencia de nuestro Dios estuviera en ese lugar. Lo que conocemos en aquel entonces, la Shekinah, ¿verdad? Y vamos aquí al próximo slide, donde dice la presencia de Dios en su pueblo. En Levíticos 26, 11 y 12 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Eso es una promesa grande que el Señor le hizo a ellos en aquel entonces, en la antigüedad, de que la presencia del Señor, por medio de los candelabros de oro, iba a estar ¿en dónde? En el santuario terrenal en aquel entonces. ¿Y qué dice en Éxodos, capítulo 40, versículos 35? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué podemos ver entonces? Parte de la simbología, que es lo que estamos tratando de estudiar en aquel entonces, que Dios, la Shekinah, la presencia de nuestro Dios, se reflejaba por medio de ¿qué? De una nube. Y eso nos remonta al desierto, ¿verdad que sí? En el pasado, cuando el Señor protegía a su pueblo del sol y de las tempestades por medio de ¿qué? De una nube. Y de noche, ¿con qué los alumbraba? Con una columna de fuego. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateos 28, capítulo 28, versículo 20. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos, capítulo 2, versículo
del 3 al 4. Podemos ver que en ese versículo, nuestro Dios, el símbolo en el cual se reflejaba la Shekinah, la presencia de nuestro Dios, era por medio de ¿qué? Del fuego. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Podemos ver entonces, hermanos, que la misma simbología la encontramos entonces en las 7 iglesias, representadas como candelabros que deben estar llenos de ese aceite simbólico, que es el Espíritu Santo, para alumbrar en medio de las tinieblas espirituales de este mundo. Podemos ver entonces, hermanos, que esa aplicación simbólica de los 7 candelabros es la misma que el de las 7 iglesias del Apocalipsis, que claro cabe señalar son 7 periodos proféticos que vamos a ver, comenzando con la iglesia del Éfeso, desde la era apostólica hasta el fin del mundo y hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este próximo slide podemos ver esa aplicación espiritual simbólica y comienza diciendo en la antigüedad, ¿verdad? Podemos ver ahí, en la antigüedad te pone el año 70 después de Cristo. ¿Qué sucedió en ese año 70 después de Cristo? Te dice en el círculo amarillo, destrucción de los templos por los romanos, desapareciendo el candelabro, y te pone entre paréntesis, ¿verdad que sí? Un objeto físico limitado geográficamente. ¿Por qué te pone que es un objeto físico limitado? Porque el propósito tal vez en aquel entonces que ese candelabro se desapareciera, que posteriormente dice la historia que se perdió entre la fortuna romana, el propósito era tal vez desanimar al pueblo de Dios. Pero lo que ellos no contaban es que, por eso te pone entre paréntesis, que es un objeto físico limitado. Porque lo que realmente importaba no era el objeto físico limitado, sino el valor que Dios le había dado simbólicamente, que por medio de él, la presencia de nuestro Dios estaba en ese lugar. Pero entonces, en el próximo círculo, podemos ver que en la actualidad, las 7 iglesias es igual a los candeleros de oro. ¿Por qué razón? Porque en el círculo, abajo donde te dice, Jesús ministra ayudando a las iglesias a brillar, alaba sus cualidades y reprende sus faltas, invita a cambiar y llama al arrepentimiento, le ofrece una recompensa. Podemos ver entonces, hermanos, que es el significado simbólico que tenía los candeleros de oro, los candelabros de oro, y las 7 iglesias del Apocalipsis es lo mismo. ¿Qué significado simbólico es el que tiene? Lo vamos a ver a continuación por medio de los mensajes de las diferentes iglesias. Pero quería traerle esta introducción para los que tal vez no entienden un poquito el tema. ¿De qué forma entonces es que el Señor utiliza este mensaje de la antigüedad, comenzando por los candelabros de oro, en el santuario terrenal en aquel entonces, administrado por el sumo sacerdote, y posteriormente entonces por el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, y vamos a ver de qué forma son necesarios e importantes en nuestros días? Comenzamos con la primera iglesia del Apocalipsis. Y dice que es, aquí, la iglesia del Éfeso. Pero antes de comenzar con la iglesia de Éfeso, en Hechos de los Apóstoles, quiero leerle una cita en la página 468 donde dice, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción.
aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias aquí en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado a mero cuidado humano, la vacilante llama se extinguiría y moriría. Pero el verdadero centinela en la casa del Señor es fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de vida y de la luz. Hechos de los Apóstoles, página 468. Comenzamos con la iglesia del Éfeso y su mensaje, y podemos ver que comenzaba donde dice ahí, en el año 31 después de Cristo. Y te dice rapidito que era la era apostólica, y después que fue hasta el año 100 después de Cristo. ¿Por qué te habla que es la era apostólica? Porque es la única iglesia donde en ese entonces pudieron disfrutar de esos apóstoles vivos, y te dice que el último que murió fue Juan en el año 100 después de Cristo. ¿Cuál es el significado para poder entender bien de Éfeso? Dice que su nombre significa deseable. Esta iglesia experimentó la dulzura, y ven que está ahí en amarillo y en letras distintas. Memoricémonos bien esa frase: la dulzura del primer amor. Con pasión viva y reciente memoria, fue esta la época que había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y en el cual se distinguieron los dones del Espíritu. Podemos ver que es una época sumamente importante. La ciudad de Éfeso era el centro religioso del paganismo a la diosa Diana. La ciudad era famosa por su superstición. ¿Qué podemos entender nosotros entonces, hermanos, cuando el Señor te dice que por medio del mensaje la iglesia de Éfeso experimentó ese primer amor? Si nosotros analizamos el término primer amor, nos remontamos tal vez al pasado, como cuando conocimos al Señor por primera vez. Los que tal vez no nacimos en el Evangelio, nos presentaron al Señor por primera vez y estábamos emocionados, locos por estudiar la palabra del Señor, por bautizarnos y próximamente participar en todo lo que daban en la iglesia. Ese sentimiento que tenías en ese instante, esa primera vez, ese es el primer amor del cual se habla, en el cual tenemos que volver. Comenzamos aquí en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, para que vayan leyendo conmigo. Y dice en el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el versículo 4 hace alusión nuevamente a que hemos dejado ese primer amor. ¿Por qué el Señor hace alusión de que hemos dejado ese primer amor? ¿De qué forma hemos dejado ese primer amor? ¿Hemos dejado de amar a nuestro Dios? ¿O simplemente Él refiere que está sucediendo algo en tu vida en la cual te has ido enfriando poco a poco? A eso es lo que Él se refiere. Has dejado tu primer amor, y lo vamos a ver más adelante. En el versículo número 5 dice: recuerda,
Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Qué podemos ver, hermanos, en ese versículo número 5? Rápidamente el Señor, en este primer mensaje en la iglesia de Éfeso, nos está haciendo una promesa, hermanos. ¿Una promesa de qué? De su pronta venida. En el versículo número 6 te dice, pero si tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, que vamos a hablar más adelante, ¿quiénes son ellos? Los cuales yo también aborrezco. Y te dice aquí en el versículo número 7, y es un texto muy conocido, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente hace alusión en la palabra del Señor a lo que dice las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y cuando el Señor te dice que al que venciere le daré comer del árbol de la vida, no significa que va a buscar la comida y el fruto del árbol de la vida y te la va a llevar a donde tú estés, ¿verdad? Eso no es lo que el Señor está hablando. Eso es una promesa grande lo que Él te dice allí. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Porque el que venciere, el Señor hará que sea salvo, hermanos. Y esa es la diferencia. Esa salvación es solamente para los que vencen en el nombre de Jesús. ¿O para quién es esa salvación, hermanos? Es para todos, hermanos. El día de hoy, esa salvación es para todos. Usted que me está escuchando, esa salvación es para cada uno de ustedes. Pero hay una diferencia entonces. ¿Quién puede reclamar esa salvación? El que vence en el nombre de Jesús. Y eso es lo que te está diciendo en el versículo número 7. Los frutos de los dones del Espíritu. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nuevamente el Señor hace alusión a ¿qué? Al amor. Te había dicho anteriormente que el Señor desea que volvamos a ese primer amor. Y nuevamente te está diciendo que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es muy importante, hermanos, el amor. La doctrina de Cristo se mantuvo pura, pues en esta iglesia se encontraban todavía los apóstoles. Estamos hablando, recuerden, hermanos, de la iglesia del Éfeso. Por eso es que le dicen, y aquí te lo van a explicar, la era apostólica. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces todavía se encontraban los apóstoles vivos, como fervientes defensores de su testimonio personal de Jesucristo. En aquel entonces, en esa era apostólica de la iglesia del Éfeso, comenzando el 31 después de Cristo hasta el 100 después de Cristo, era un poquito más fácil para el pueblo de Dios en aquel entonces y para los que escuchaban de la palabra del Señor, escuchar directamente de la boca de los apóstoles esa experiencia, ese testimonio a favor de Jesús, esas experiencias maravillosas que los apóstoles pasaron junto a Jesús. Pues entonces en aquel instante era mucho más fácil. El problema de esa iglesia primitiva, lo vemos aquí a mano derecha, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo va a decir todo el tiempo, hermanos. Has dejado tu primer amor. Esta iglesia no cayó de la gracia, dice ahí, sino que disminuyó en amor. Y entre paréntesis ahí que podemos ver que se enfrió.
Eso es lo que estábamos hablando en aquel entonces. No fue que el amor se les fue completamente. Fue que fue disminuyendo poco a poco hasta que el amor se enfrió. ¿Qué está sucediendo en tu vida que está haciendo que ese amor que tienes por Jesús disminuya, que ese amor se enfríe poco a poco? Te dejo esa pregunta para pensar. Si hoy en día, en nuestra experiencia personal, ya no amamos a Cristo como la amábamos inicialmente, ¿ves? Que fue lo que le expliqué la primera vez. Inicialmente porque es ese primer amor, cuando estábamos ahí pompeados, locos, en las cosas de nuestro Dios, gozándonos. Justamente en ese momento es lo que estamos hablando. Cuando lo amábamos inicialmente. Entonces compartimos el mismo problema que los cristianos de la era apostólica. Lo que nos salva es mantener una relación personal constante y viva con Jesucristo y vivir de acuerdo a su santa voluntad. Pero como para todo en la vida, hay una solución al problema, como podemos ver aquí. Tenemos una solución al problema. Recuerda en el versículo número 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y te dice que arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué te está diciendo el Señor por medio de su mensaje? Que te arrepientas, que vuelvas a ese primer amor. Porque es la única forma de que podamos vencer y obtener la victoria. Lo que debemos hacer es recordar. Nos está exhortando aquí el Señor por medio de la iglesia del Éfeso. ¿A qué? A recordar. Y la palabra está en rojo y en letra distinta. A recordar cómo era nuestra relación personal con Cristo cuando lo aceptamos como Salvador. Debemos, y en rojo que dice nuevamente, arrepentirnos de habernos alejado de Cristo y volver a esa condición original de amor incondicional. De esta manera, volveremos a encender ese fuego espiritual y Dios podrá hacer nuevamente esas primeras obras que necesitamos en nosotros, que necesitamos para nuestras vidas. ¿Ven cómo el Señor Jesús, por medio del mensaje de la iglesia de Éfeso, hace alusión tanto a que tenemos que volver a nuestro primer amor, hermanos? Porque con todo lo que sucede en este mundo, con todas las obligaciones que tenemos como cristianos, como seres humanos, a veces nos enfriamos y no caemos en tiempo. Pero aquí el Señor te está diciendo por medio del mensaje de Éfeso que tenemos que volver a ese primer amor. Sumamente necesario para poder, ¿qué? Arrepentirnos y poder sentir esa experiencia maravillosa que sentimos en un pasado, que es la que realmente necesitamos para poder encaminarnos al cielo. La seria advertencia a el Éfeso. Pues, si no, vendré pronto a ti. Apocalipsis 2, versículo 5. La expresión de vendré a ti hace alusión a una venida figurativa, hermanos, y se refiere a un juicio condicional, sujeto a la decisión de cada hijo de Dios, de hacer caso al llamado divino. Está en nosotros, hermanos. En el versículo 5 dice, continúa diciendo, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dos palabras claras, hermanos, que te hace alusión nuestro Señor Jesús, que volvamos nuevamente al primer amor y que arrepintámonos de corazón. Las consecuencias de rechazar este llamado celestial es lamentable, hermanos. De esta manera, la iglesia corre riesgo de ser rechazados como representantes y no ser dignos de llevar la luz de su verdad al mundo entero. Satanás en aquel entonces pensaba que con que el candelabro de oro fuera hurtado, tal vez la esencia
del mensaje se iba a perder. Lo que él no contaba, que nuestro Jesús es sumamente astuto, poderoso y maravilloso. Y ese mensaje maravilloso continúa hasta el día de hoy. Por eso es que ese mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, comenzando en la era apostólica, continúa en el periodo del fin del mundo hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante para esa gente de la antigüedad como para nosotros hoy en día. Le dije ahorita que le ibas a hablar un poco de los aborrecibles nicolaitas. Dice aquí los aborrecibles nicolaitas, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Pero ¿quiénes eran los nicolaitas? Dice que tenían prácticas y doctrinas abominables, y podemos ver la palabra abominables en rojo. Las prácticas incluían adulterio y la fornicación. Ellos pretendían, escuchen esta frase, hermanos, ellos pretendían ser cristianos, pero eran famosos por su depravación y libertinaje. No estamos hablando que los nicolaitas eran personas de afuera. Pretendían ser cristianos, despreciaban el cuerpo como algo malo, solo enfatizaban el Espíritu Santo puro y bueno. Es por eso que comían cosas sacrificadas a los ídolos y rechazaban muchos de los principios del Torá, de la palabra del Señor. Es por eso que la recompensa de esta iglesia tiene que ver con el acto físico de comer al referirse del árbol de la vida. En la antigüedad, Dios siempre estuvo con su pueblo hebreo fiel y creyente. Y hoy en día, siempre continúa con su pueblo fiel y creyente. La necesidad de prestar atención a los mensajes divinos. Y ahorita escuchamos un texto bíblico donde decía, el que tenga oído que oiga, ¿verdad? Podemos ver aquí, en la lámina, una persona que está con una mano y un oído, ¿verdad que sí? Y te dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente te lo está diciendo, hermanos. Pero entonces te dice que los seres humanos tenemos un problema. Tenemos oído para oír. Pero necesitamos nuestros oídos, más allá de oír, los necesitamos para escuchar. Ahí es que está la diferencia, hermanos. Cuando oímos el mensaje, entró por aquí, salió por acá. Pero cuando escuchamos el mensaje, ahí es que le ponemos un poquito de interés y la cosa es diferente. De esta manera, el expresarse es utilizado anteriormente en parábolas y tiene el propósito de llamar la atención de algo muy importante. Nuestro Dios tiene una gloriosa promesa. ¿Para quién? Para los vencedores, claro está. Leímos ahorita que decía que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Esa promesa de volver a tener acceso al árbol de la vida, el cual ha sido restringido, hermanos, por alrededor de ¿cuánto? De 6,000 años, ¿verdad? Que tiene la tierra de organizada. Te dice que es algo hermoso, hermanos, porque el apóstol Pablo lo vio estando en esa visión, que lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. En el futuro dice que el árbol de la vida bajará nuevamente a la tierra junto con la Santa Jerusalén. Hermanos, la promesa que Dios nos hace es para todo el mundo, como les dije ahorita. En estos momentos es para todo el mundo, pero solamente la pueden reclamar los vencedores. Por medio del mensaje a la iglesia de Éfeso, hermanos, podemos ver que nuestro sumo sacerdote, Jesús,
hace alusión a ¿qué? A que tenemos que volver a ese primer amor. Y que tenemos que arrepentirnos de corazón, hermanos. Es la única forma. Yo les exhorto y los invito a que por los próximos 3 viernes estudien con nosotros este tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Y qué tiene que ver simbólicamente ese tema de las 7 iglesias del Apocalipsis de la antigüedad a con nosotros hoy en día? Próximamente, para el próximo viernes, estaremos estudiando la iglesia de Esmirna. Y los exhorto, hermanos, a que estén con nosotros para que podamos entender ese mensaje maravilloso, simbólico y profético que tiene Dios para nosotros por medio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Que el Señor te bendiga. La siguiente alabanza se titula «Cuán hermoso tu nombre es». Se la dedicamos a nuestro Padre Celestial. Su nombre es grande, trae salvación, trae amor. Acéptelo, el regalo que hoy Dios te da. Eras el verbo en el principio, uno con el Padre son. La creación muestra tu gloria, revelando en ti Jesús. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesucristo mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Cristo. Quisiste el cielo con nosotros, abriste el cielo para mí. Mi pecado fue tan grande, pero tu amor más grande es. Asombroso tu nombre es, asombroso tu nombre es, el nombre de Jesucristo mi Rey. Asombroso tu nombre es, nada se iguala a él. Asombroso tu nombre es, el nombre de Cristo. Asombroso tu nombre es, el nombre de Cristo. Venciste la muerte, el velo rasgaste, callaste por siempre la maldad.
Queridos, como cada programación, pues ha llegado el tiempo de culminar. ¿Y qué te pareció este tema de nuestro hermano Jonathan? Muy bueno, en el cual vamos a ir aprendiendo qué significan esas iglesias del Apocalipsis en las cuales existieron, pero tienen su significado, Nancy, en nuestros días, cada una de ellas. Así es. Y bueno, para los que quizás no están muy relacionados con la agrupación, nuestro hermano Jonathan Cordero es quien está siempre detrás de cámaras. Así que por esta ocasión, pues tuvimos el privilegio de escuchar palabra del cielo por medio de él. ¿Y por dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar por la plataforma de Facebook, en las páginas de Ministerio Yedeael y también en la página de Iglesia Adventista Bethesda 1. En esas dos plataformas nos pueden encontrar cada semana, los viernes específicamente, en las cuales se expone hermosos temas para que usted sea bendecido. Así es, así que no se olviden que ¡los esperamos!